Muy buenas con todos, bienvenidos a este espacio de salud mental, de bienestar emocional. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Diego Rofrío, que nos acompaña aquí en Psicología Sin Filtros, una producción propia de Sinapsia Viva. Diego Rofrío es doctor en psicología, trabaja en conductas de riesgo y drogodependencias. También trabaja en la unidad Medictrópoli del Valle de los Chillos. Así que Diego, bienvenido. Gracias por aceptar este espacio. Así que me gustaría mucho que te presentaras un poquito más para conocer sobre ti y empezar con este nuevo episodio. Hola, gracias por invitarme a este podcast. Espero poder contribuir con todos los que escuchan en una visión diferente de la psicología desde las neurociencias. Bueno, yo soy Diego Riofrío, soy, como tú dijiste, ¿no? Tengo un doctorado en psicología y tengo una maestría en prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas que la obtuve en España y pues estoy ya por sustentar mi tesis de PhD en investigación psicológica de la Universidad de Buenos Aires y actualmente dirijo la unidad de psicología del Hospital Medictrópoli en el Valle de los Chillos en Quito. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en sí en una persona al atravesar un cambio importante. Puede ser el divorcio, cuando dejas algo atrás, sueltas algo para empezar un nuevo camino. Entonces, creo que eso es un tema muy importante que me gustaría a mí hablar hoy porque muchas veces cuando hay un cambio, cuando atravesamos una etapa diferente en nuestra vida, a veces parece algo nuevo. Bueno, en realidad es algo nuevo, pero parece algo que nos asusta y que no nos va a ir bien o que a lo mejor es algo que, que nos hace sentirnos chiquitos, perdidos. Entonces, nos gustaría empezar con eso. Bueno, a ver, primero la naturaleza humana tiende a la seguridad, a la preservación de la vida y la calidad de vida y la estabilidad emocional y psicológica, ¿no? Entonces la tendencia a la seguridad es parte de la naturaleza humana. Los cambios obviamente implican un riesgo para esa seguridad. Así, los cambios te dan incertidumbre y el ser humano tiende a la certidumbre, tiende a buscar lo que le hace sentirse seguro. Entonces, todo cambio implica un cierto nivel de estrés. Pero claro, hay cambios que se convierten en una crisis vital reactiva. La llamamos en psicología, ¿no? Crisis vital reactiva, cuando el cambio es brusco y afecta la naturaleza vital de la persona. O sea, es decir, cuando, por ejemplo, pierdes un ser querido, ¿no? O sea, tienes una vida vinculada a una persona y de pronto esa persona se va para siempre, entonces te crea una crisis ese cambio. Lo mismo, por ejemplo, un divorcio cuando no solamente se pierde a la pareja, sino se pierde una forma de vivir, se pierde unas relaciones, se pierde ciertos rituales que tenías y que compartías con esa persona. Es decir, los cambios por sí representan una amenaza para el equilibrio del sistema nervioso central, por lo tanto la persona es un poco reacia a los cambios. Y esto implica también la búsqueda de la estabilidad o la zona de confort, como la decimos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, a pesar de que los cambios representan una dosis de dolor, de incertidumbre, de miedo, resulta también apasionante, ¿no? En algunos momentos, la búsqueda constante de esa dosis de adrenalina que te puede dar un cambio brusco. Claro, o sea, creo que cuando pasa, o sea, cuando atravesamos un cambio, emocionalmente estamos más tensos. Te pones en un modo de como que tu amígdala se pone en un modo de alerta. Nosotros tenemos una amígdala en el cerebro que es la que se encarga en sí de las emociones, básicamente de lo que es la ansiedad. Entonces, como que nuestro sistema de alerta es más grande.
porque nosotros nos percibimos, cuando hay un cambio brusco en nuestra vida, nos percibimos que estamos ante una amenaza, porque estamos en un lugar que es nuevo. No, no, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la ansiedad es una respuesta, es una restricción a las respuestas neurovegetativas que son una señal de alerta que pone el cerebro cuando siente que está en peligro. O sea, recordemos también que los cambios producen una alteración en la frecuencia estable del cerebro. Es lo que nosotros estamos repitiendo constantemente. O sea, te voy a poner un ejemplo. Es como que nuestra vida es como un carrusel. Estamos dando vueltas bonito con el caballito, pero resulta que los cambios bruscos es como estar en una montaña rusa, ¿no? O sea, subes y de pronto caes bruscamente y luego vuelves a subir. Entonces, esto altera la respuesta del cerebro y obviamente la percepción de riesgo o de amenaza para la vida. Crea una respuesta en el cerebro reptiliano donde busca proteger los órganos vitales, considerando que puede estar en peligro la vida, y la función del cerebro reptiliano es justamente lograr que el corazón lata, que los pulmones respiren, que el hígado funcione, que el riñón siga limpiando la sangre. Entonces, el cerebro se enfoca en el funcionamiento de estos órganos y descuida el sistema periférico, es decir, descuida la irrigación, incluso en las piernas, en las manos, y eso te produce ciertos calambres, baja el sistema de defensas, produces cortisol, que es un inmunosupresor y que también te hace susceptible a mayor número de enfermedades. Todo esto depende de la intensidad en la percepción del riesgo que puede ocasionar el cambio brusco. Recordemos que los cambios per se no son los que te generan ansiedad o estrés, sino la percepción que tienes tú sobre el riesgo que genera el cambio. Es decir, separarte de una pareja no es estresante para quien no quería a su pareja, ¿ya? Pero para el que estaba sumamente enamorado, el perder a su pareja, el cambiar de pareja, resulta altamente estresante y por lo tanto una disfunción en las redes normales de conexión neuronal, en las sinapsis neuronales, y así como producción de algunas sustancias o neurotransmisores que causan ansiedad, estrés, preocupación excesiva en la persona, y también pues la búsqueda de disminuir ese estado de inconformidad a través de la producción de otros neurotransmisores que bloquean las respuestas o bloquean las conexiones neuronales, como por ejemplo el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que es un depresor natural del sistema nervioso central. Claro, y también, bueno, eh, como una vez lo hablábamos contigo, ¿qué pasa en el cerebro de una persona, por ejemplo, que termina con alguien que amó, que de verdad quiso, con que se imaginaba en un futuro o en un divorcio, cuando ya terminas con esa pareja? ¿Qué pasa así en el cerebro? En el cerebro, por qué sientes tanto dolor? Porque nosotros como humanos producimos 60.000, más de 60.000 pensamientos diarios. ¿Y qué pasa? ¿Qué son todos estos pensamientos? Son bombardeos de imágenes en realidad. Porque lo que ves cuando cierras los ojos o cuando te imaginas algo o mientras piensas, todo es imagen, 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 imagen. Entonces, muchas veces, ¿por qué las personas se ponen tristes cuando terminan con alguien? Porque se les viene imágenes de cuando estaban juntos o indiferente a una ruptura, cuando justo yo hablaba que el cambiarse de casa también en un lugar en el que creciste y de repente te cambias de casa y empiezas de nuevo en otro hogar. También te vienen recuerdos de esa casa que tú querías tanto y te tocó mudarte. Entonces, muchas veces una de las razones también por qué tenemos mucho este pensamiento también es porque tenemos un bombardeo de imágenes.
A ver, sí, el cerebro produce imágenes y todo lo que funciona, cada conexión neuronal tiene que ver con una imagen. No, no, en el cerebro no hay palabras, no hay conceptos, hay imágenes, ¿no es cierto? Y todo depende de la percepción que nosotros tengamos de eso. Entonces, la intensidad del dolor emocional o dolor psíquico, incluso el dolor social, depende del procesamiento evolutivo de los estímulos ambientales que hizo la persona. O sea, es decir, cambiarte de casa depende de tu experiencia vivencial en esa casa. Si fue muy agradable, muy familiar, mucha unión familiar, obviamente el dolor social de cambio de casa puede ser significativo. Lo mismo sucede con el tema de la intensidad del dolor de la pareja. Ahora, es importante recordar que las áreas del cerebro encargadas del dolor físico son las mismas encargadas del dolor psíquico o del dolor emocional o del dolor social. Por lo tanto, cuando la gente dice, me duele el estómago, cuando estoy ansioso, me duele el estómago, siento una carga fuerte en los hombros, me duele la cabeza, es porque las áreas del dolor emocional y del dolor físico son exactamente las mismas. Por eso también cuando las personas buscan una sustancia depresora del sistema nervioso, un químico depresor del sistema nervioso, tanto física como psicológica, es la misma sustancia. Por ejemplo, por decirte la morfina, que fue una sustancia química creada para bloquear las respuestas del sistema nervioso central ante la presencia del dolor físico, y que era utilizado en las cirugías, en las operaciones, para que la persona pueda soportar la operación o poder soportar el dolor post-operaciones. Por ejemplo, en pacientes que se operan de fracturas en la cadera, por ejemplo. Entonces se usaba la morfina y entonces justamente la casa farmacéutica desarrolló una sustancia basada en los mismos compuestos químicos para disminuir el dolor y la dependencia que tenía la morfina y crearon la heroína. ¿Ya? Y sin embargo, actualmente la heroína se utiliza más para lidiar con el dolor emocional, con el dolor psíquico, que con el dolor físico. Entonces, Claro, cuando la y persona, ahí viene mucho esto que hablan, que dicen que eh, el, un dolor emocional, o sea, el sentirte triste emocionalmente, equivale a que te hayas roto una pierna o que te hayas roto un brazo, porque es el mismo dolor, son las mismas áreas del dolor que se activan. por supuesto, son las mismas áreas y por eso, por ejemplo, hay una sustancia química en el cerebro que se llama ácido gamma aminobutírico, que es el encargado de bloquear las conexiones entre una neurona y otra neurona, o sea, bloquea el paso de la información, ¿no? Y esta sustancia es producida por el organismo, pero cuando no es suficiente, el GABA o el ácido gamma aminobutírico no es suficiente el que se produce naturalmente, entonces la persona busca un estímulo químico externo para producir mayores cantidades. Entonces, cuando uno de las sustancias que mayor cantidad de GABA producen y que es el mayor depresor es el etanol. Es el componente que se encuentra en el alcohol. Por eso cuando la persona tiene un sufrimiento psicológico, un sufrimiento emocional, lo que hace es consumir mayores cantidades de alcohol. Y por supuesto, el efecto es exactamente lo mismo. A mayor producción de GABA, producto de estímulos químicos externos, menor capacidad tiene el organismo de producir el GABA natural. Por lo tanto, cuando pasa el efecto de la sustancia, ya sea heroína, ya sea tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos o heroína, o la H, por ejemplo, que se ha creado en la costa ecuatoriana, lo que hace es que la tolerancia aumenta en el organismo y cada vez van a necesitar mayor cantidad de sustancia para lograr el mismo efecto depresor en el sistema nervioso. Entonces, la persona que consume alcohol para olvidar sus penas,
lo que hace es que cuando pasa el efecto del alcohol, las penas duelen más y por lo Claro. tanto cada vez necesitará mayor cantidad de alcohol, un alcohol con mayor alto grado de concentración, es decir, empiezan tomando cerveza pero terminan tomando aguardiente puro, o una frecuencia más corta entre ingesta e ingesta de alcohol. Es decir, porque quieren lidiar con el dolor emocional o el dolor psíquico o el dolor social. Claro, y por ejemplo, ¿qué tipo de terapia ha ayudado con tus pacientes cuando, no sé, por A o B razón, están pasando por una situación súper difícil, como un divorcio, pero debido al estado emocional que está triste, decaído, tiene una operación, pero se siente ansioso de que, por ejemplo, no haya quien lo acompañe o no tiene una pareja que esté ahí? O sea, todo depende mucho del paciente. O sea, la terapia que tú escojas, ya sea terapia racional emotiva, terapia cognitiva conductual, psicoanálisis, psicología positiva, cualquiera que tú utilices, depende del tipo de paciente en el que te encuentras. Cuando el paciente está sufriendo mucho, la terapia cognitiva conductual no funciona. Eso es en mi experiencia, no funciona. La persona tiende a no utilizar el lóbulo prefrontal del cerebro cuando está con una sobrecarga de dolor o de sufrimiento, porque las emociones Claro, porque están se a flor bloquea. de piel, se bloquea. ¿Sí? Porque cuando Entonces ahí pasas se tiene, sí. Sí, lo que quería aportar es que cuando pasas por un estado emocional fuerte, yo la sigo mucho a Marian Rojas Estapé, y ella dice que muchas veces al pasar por una situación dura o en un estado emocional, en un estado ansioso muy grande, el lóbulo frontal, o sea, tu corteza prefrontal que se encarga de que tomes decisiones, de ser consciente de lo que pasa, se llega a bloquear y no trabaja. Porque debido a que, aunque estés muy depresivo o aunque estés muy ansioso, tienes una sobrecarga cognitiva de emociones que no te permiten razonar adecuadamente. Por supuesto, lo que pasa es que los neurotransmisores, que son los que generan las emociones, son los que dotan al cuerpo y al cerebro de gran cantidad de energía. Entonces, cuando el cerebro está estresado con fuertes niveles de dolor, el cerebro procura la protección de la vida, no pensar, no razonar, simplemente proteger la vida. Imagina, es que es normal. Mira, si tú estás caminando y te salta un perro, un bulldog asesino a morder, en ese rato no te vas a poner a pensar a ver qué debo hacer, voy a correr, no voy a correr, razono, no razono con el perro. No, en ese momento lo que quieres es correr a toda velocidad y tener la fuerza necesaria para saltar 3 metros del muro y huir del perro. Y para eso necesitas adrenalina, para eso necesitas dopamina. Entonces, no necesitas razonamiento ni pensamiento, necesitas reacción, necesitas el cerebro instintivo, el cerebro primitivo, ese cerebro reptiliano que tenemos nosotros. Es por eso que el cerebro mismo se encarga de bloquear el funcionamiento de la subcorteza prefrontal y actúa irracionalmente, o sea, instintivamente, porque el objetivo principal en ese momento es proteger la vida. Así funciona el cerebro. Entonces, cuando una persona está enamorada, siente que se está muriendo. Y cuando uno siente que se está muriendo, lo que menos quiere es razonar. Y una de las cosas que yo hago, o sea, una de las actividades más de mayor reto es lograr disminuir los estados de ansiedad en los pacientes que sufren dolor para poder reordenar su cerebro. Y esto es lo que se llama terapia racional emotiva. Es decir, racionalizar las emociones, entender la causa que genera las emociones, reprogramando el cerebro. Es decir, la persona muchas veces siente un dolor o un sufrimiento que no radica en la razón. Por ejemplo, cuando dicen, yo justamente acabo de llegar tratando un paciente de divorcio, por divorcio, que él decía, me decía, doctor, es que ella era la parte más importante de mi vida y quiero que vuelva conmigo. A ver, si ella es la parte más importante de tu vida, cuando ella se fue llevando la parte más importante de tu vida. Entonces, ¿para qué va a regresar?
si ya no hay nada importante que recoger en ti? Entonces digo, si tú piensas de esa forma, entonces estás poniéndola a ella con un valor superior a tu propia vida. Entonces, partimos de un hecho irracional y emociones que no tienen que ver con la realidad, que no existen evidencia. Entonces, en la reprogramación mental, lo que hacemos nosotros es ayudarle al paciente a que cuestione las creencias que le llevan a tener una emoción dolorosa. ¿Sí? Entonces, eso es importante, pero claro, hay otros casos donde el dolor, por ejemplo, es cosa increíble. Tengo un paciente en los Estados Unidos eh, que quería suicidarse porque la mamá le iba a cortar el pelo. Entonces, esas son las cosas que uno normalmente dice, no, no entiendo. O sea, te vas a suicidar porque te van a cortar el pelo. O sea, eso es un poco cómo la persona mira el problema. Una paciente que se enfermó, ¿no? Y fue a parar en el hospital y decía que su vida no tiene sentido, que se quiere morir porque su enamorado, el amor de su vida, en lugar de irla a visitar en el hospital, se pasó toda la semana en la veterinaria cuidando a su gatito que le había pisado el carro. Entonces, era una crisis porque al enamorado le importa más el gato que ella. Entonces, o sea, resulta, y bueno, estoy hablando de una chica de 15 años. Aquí hay un problema también en las nuevas generaciones, ¿no? La hiperestimulación del cerebro producida por el uso de dispositivos digitales, de pantallas, o sea, los videojuegos, las redes sociales, los snacks de contenido, los shorts, todos esos hiperestimulan el cerebro, ¿ya? Desconectando cada vez más el lóbulo prefrontal del sistema límbico que maneja las emociones. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que cada vez más las emociones en los adolescentes se vuelve irracional. Claro, y también algo que pasa mucho es que te empiezas a crear, justo yo veía, como también me gusta mucho la neurociencia y pues investigando, exactamente nosotros consumimos mayor cantidad de estímulos que que las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque como tienes en el teléfono hay tanta estimulación, ya automáticamente empiezas a crear una realidad falsa de las cosas. Entonces, como realmente uno no sabe cómo son las cosas, pero nosotros por medio de Instagram o de TikTok o de los shorts de YouTube, nos creamos una idea falsa sobre tienen que ser las cosas. Entonces, te creas una idea falsa de cómo tiene que ser el amor, te creas una idea falsa de cómo tienes que vivir tu vida universitaria. Porque, por ejemplo, sale que en tu vida universitaria tienes que ser súper activa, tienes que salir, tienes que hacer un montón de amigos. Pero ¿qué pasa si en realidad tú disfrutas más haciendo cosas para ti o quedándote en tu cuarto viendo algo diferente? Entonces te empiezas a crear una idea falsa de cómo tienen que ser las cosas. Y por ejemplo, Marian Rojas dice que ahora está de moda lo que es el FOMO, es el fear of missing out, el miedo de perderte algo. Entonces, me voy a la fiesta porque me da miedo, porque me da FOMO, porque no me quiero perder de lo que pase. Pero también en una sociedad que está tan sobresaturada de las cosas, es bueno también disfrutar de lo que es el HOMO, el joy of missing out, o sea, también disfrutar el perderse algo, el placer de perderse algo y estar en ti, en tu mundo. Ok, hay una cosa que es súper importante comprender en ese tema. El tema del FOM es un tema que se utiliza para las adicciones a las redes sociales. Cuando la gente le tiene miedo a perderse algo en el teléfono, en las redes sociales, a perderse algo en el juego. Es decir, si yo dejo de jugar en este momento el videojuego, me perdí el premio, me perdí y el perder los links, los likes o lo que sea.
Ese es el miedo patológico y está muy ligado a las adicciones conductuales no vinculadas a sustancias, que son adicciones a redes sociales, a videojuegos, a teléfonos celulares, a internet. Entonces, el Claro, pero miedo a perderse. el FOMO también se da que me voy a la fiesta porque me da FOMO. O sea, también ya se ha vuelto ya es una cultura donde, por ejemplo, te invitan a un paseo, pero tú no quieres ir, pero vas porque te da FOMO de lo que pase. O sea, también ya se ha convertido en una cuestión de voy porque me da FOMO. Ok, ahora lo que estoy viendo yo, y justamente de eso trata un poco mi nuevo libro, el que estoy lanzando en los próximos días, es justamente el cómo la interacción en los dispositivos digitales, en las pantallas, está apartando a la gente de la vida cara a cara. Es decir, están tan metidos en los videojuegos, están tan metidos en las redes sociales, están tan metidos en el internet, en los shorts, que ya las interacciones se han perdido, que ya los jóvenes no van a las reuniones de amigos porque están metidos en las pantallas. Y claro, hay algunas cosas cuando nosotros éramos adolescentes, cuando yo era joven, nuestros papás nos obligaban a entrar a la casa. Ahora a los adolescentes hay que sacarlos de la casa porque no quieren salir. Están metidos en la computadora, están metidos en el internet, en sus redes sociales tienen 50.000 amigos, en la vida real no tienen ni dos. Entonces, eso es lo que está colapsando. Date cuenta que en Estados Unidos, según el informe del director de salud, del asesor de salud del presidente de los Estados Unidos, la soledad es la primera enfermedad mental de los Estados Unidos. Y a partir de la soledad, o sea, la gente se vuelve solitaria porque está tan metido en las redes sociales, porque no tiene tolerancia a la frustración. Cuando estoy perdiendo en un juego, simplemente reseteo y empiezo de nuevo. En la vida real Sí. no puedes resetear eso. No, y es lo que pasa también. Ahora es un mundo donde no, con tanto estímulo, no se permite a los niños que se aburran. Y en realidad es muy importante que las personas se aburran, porque el aburrirte hace que toda se active tu default mood network, entonces como que te relajas porque estás con una sobrecarga cognitiva tan grande y cuando te aburres y tu cerebro se empieza a calmar y ahí es cuando en realidad brotan un montón de ideas. Entonces, ahora se habla de que es importante enseñarles a los niños a aburrirse, porque en realidad cuando uno se aburre es cuando surge la creatividad. Lo que pasa es que cuando el niño juega mucho o interactúa mucho en redes sociales, en internet, en juegos de video, en videojuegos, tiene una hiperestimulación. Esta hiperestimulación genera disparos de dopamina directamente al cerebro en grandes cantidades. ¿Ya? Lo que hace es una experiencia de placer, que, ojo, no se da solamente con las conductas de interacción con plataformas, sino también con la comida. Ahora, muchas empresas de productos de snacks o de comidas procesadas utilizan potenciadores de sabor basados en glutamato. Entonces, el glutamato aumenta la experiencia de placer en el cerebro por la gran cantidad de dopamina. Y entonces, el cerebro, para poder equilibrar la dosis de dopamina, lo que hace es cerrar los receptores dopaminérgicos del cerebro. Entonces, se necesita mayor cantidad de dopamina para causar la misma cantidad de placer. Sin embargo, la vida cotidiana, los amigos, el juego en el parque, la escuela, la familia, no tiene la capacidad de producir grandes dosis de dopamina. Por lo tanto, la experiencia ya no es placentera, es displacentera, por lo tanto es aburrida, es sosa, es fea, y Claro, entonces vuelvo nuevamente a los videojuegos para recibir la misma dosis de dopamina que no la recibo en mi relación con mis amigos. Y cada vez voy perdiendo mayor capacidad
de interactuar con los amigos, de relacionarse. No puedo iniciar una conversación, me aburro. Y de ahí viene la soledad. Y esta sobredosis de dopamina que se equilibra a través de aumentar la dosis de dolor emocional, porque es el contrapeso del placer es el dolor. Entonces, si vos aumentas el nivel de placer, el cerebro para al equilibrar aumenta la dosis o la percepción del dolor. Entonces, ya no solamente buscas el videojuego, la consola de videojuego o la sustancia para aumentar la experiencia de placer, sino para disminuir la experiencia de dolor. Y cada vez se apartan más de la sociedad, del mundo, de los amigos, y de ahí viene la soledad. Y cuando la soledad es ya una experiencia tóxica, lo que hace es buscar una sustancia que te permita calmar la ansiedad. Y ahí se buscan los antidepresivos, las pastillas para dormir. ¿Y qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Que los pacientes que tenían problemas de soledad buscaban al psiquiatra para que les dé una receta de algún antidepresivo y les daban recetas de fentanilo. Después Claro, comenzaron a consumir fentanilo sin receta médica y luego se vendió en las calles el fentanilo sintético. Y ahora tenemos 70 millones de adictos al fentanilo en los Estados Unidos. Y el fentanilo, el consumo de fentanilo, de pastillas para dormir, antidepresivos, ya está siendo un problema significativo en el Ecuador. claro. Y también se olvida, muchas veces nos olvidamos de esta parte de percibir lo emocionante. Por ejemplo, yo soy de aquí de Loja, yo crecí en Vilcabamba, nosotros tenemos una finca en Vilcabamba. Y yo me acuerdo que llegaban las vacaciones y nosotros enseguida nos íbamos yo y todos mis primos a Vilcabamba. Y había un solo televisor con DVD, que no nos dejaban prenderlo siempre. Pero yo me acuerdo que había, por ejemplo, aquí en Loja, porque es una ciudad más pequeña y no hay mucha contaminación, el cielo se ve estrellado de una manera increíble, pero es impresionante. Entonces yo me acuerdo que con mis primos lo que hacíamos era sentarnos en el pasto en la noche a ver las estrellas y era para nosotros súper emocionante esperar a que parezca una estrella fugaz. Para nosotros era la cosa más increíble y ahora muy pocas veces ves a las personas emocionarse por las cosas, como que sentir esa emoción de cosas chiquitas. Pero bueno, como que para ir cerrando con este podcast, creo que sería como que, ya para ir culminando, como que hablar un poquito sobre cómo racionalizar estos procesos neurológicos que pasan en nosotros, racionalizarlos en la terapia y cómo ayudar. Bueno, a ver, yo desarrollé un modelo de intervención terapéutica para personas que tienen dolores emocionales fuertes, por ejemplo, divorcio, que consta de 9 pasos. Entonces, va desde el reconocimiento de la situación, el decirse la verdad a uno mismo respecto a lo que ha pasado, el quitarse ese peso de encima, que a veces decimos un divorcio fue mi culpa, yo hice malas cosas, y estás cargando con culpas que no son tuyas, y saber que si una relación se rompe es problema de dos. Y después de reconocer la realidad, identificar el dolor y no sentirse mal con el dolor, ni tratar de mentirse a sí mismo que no me duele, no me duele, sino aprender a procesar el dolor. Y luego viene a aprender a procesar el duelo, entender el duelo, entender las etapas del duelo que va desde la negación hasta la frustración y hasta aprender a vivir sin la otra persona. Saber que cuando una persona, por ejemplo, en el tema del divorcio, una persona se divorcia, no solamente se trata de perder a otra persona, se trata de perder un proyecto de vida. De, tú dijiste, voy a vivir toda la vida y tener hijos y una familia con esa persona, y ese proyecto de vida se destruyó. Costumbres, amigos, una red de amigos que compartíamos juntos, ¿no? Familiares, Rituales. familia. Exacto, rituales. Entonces, superar eso, que es como procesar un duelo, ¿no? Y luego también redefinir la red de apoyo. Es decir, qué amigos me recuerdan el dolor,
qué amigos me recuerdan el pasado y cuáles son los nuevos amigos, las nuevas oportunidades que me puedo abrir yo en la vida, aprender a vivir sin la persona que se fue, ya Claro, sea pero empezar con fallecimiento o un cambios, divorcio. claro, pero empezar por cambios pequeños, o sea, no puedes ir de o sea, dar un salto súper grande. Por ejemplo, no sé, como un día hablábamos, la cama te recuerda mucho a esa persona. El cuarto es un búnker de recuerdos de todo lo que viviste con esa persona. Entonces, quizás una forma en una terapia sería empezar con pequeños cambios, no sé, pintar el cuarto de otra forma, organizar las cosas de otra manera, eh, como que darle una diferente perspectiva a a ese espacio que compartían, por ejemplo. No, lo que tienes que hacer es crear tu propio espacio, crear tu espacio, tu mesa de noche, tu cuarto de lectura, tu cuarto de baño, digamos. O sea, crear tu espacio donde te vas a encontrar con la nueva versión de lo que eres. Más allá del cambio externo, el cambio se tiene que dar dentro de la persona. La persona tiene que aprender a vivir sin lo que tenía antes y superar el pasado sin olvidarlo, porque no vas a olvidar el pasado. A veces uno de los errores que se comete es tratar de olvidar el pasado. El pasado no lo vas a olvidar, ¿ya? Sino que vas a convertirlo en una lección aprendida para construir la nueva versión de ti. ¿Ya? Y ese proceso hay algunas herramientas que son muy útiles y que a mí me han servido mucho, por ejemplo, el diario del desahogo, que es un cuadernito que yo les doy a mis pacientes y que ellos cada vez que se sienten mal lo escriben para desahogarse con su diario, porque no siempre se encuentra una persona con la cual desahogarse. Crear su propio espacio, repensar sus finanzas. Porque antes tenías unas finanzas compartidas con otra persona, ahora son tus propias finanzas. Reordenar tu grupo de amigos. ¿Cuáles son los amigos que te van a ayudar en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto de vida? Y esa es otra de las cosas muy importantes, es escribir tu nuevo proyecto de vida. Incluso yo les hago escribir algo que yo le digo, la carta de despido, de despedida no enviada. Escriben una carta donde se despiden de la persona, ¿ya? Pero no se la envían nunca, ¿no? Sino que esa carta viene a un ritual donde la queman, la rompen, la entierran, ¿no? ¿Ya? Y luego viene una redefinición de quién fui, quién fui antes de mi matrimonio, quién fui en mi matrimonio y quién quiero ser, hacia dónde camino. Tener claro el tipo de persona que quiero ser, pero no desde el dolor, sino desde la esperanza, sino desde la autoestima. Redefinir quién soy yo y que mi felicidad no depende de otra persona, sino de la relación que tengo conmigo mismo. Claro, o sea, ir con todos estos cambios. Em, la verdad, ya se nos queda corto el tiempo. Ha sido muy lindo compartir este espacio contigo, Diego. Ha sido muy lindo el que nos hayas compartido todo esto que has aprendido por medio de todos tus años de experiencia como psicólogo, como dentro de tus terapias, dentro de lo que has estudiado. Entonces, muchas gracias por tu tiempo aquí. Gracias a ti, te felicito por lo que estás haciendo, porque a veces yo creo que aprender no es como comer solo, o sea, no sirve de nada el conocimiento si no lo compartes. Entonces, querer compartir el conocimiento, querer compartir tu deseo de aprender, la línea que estás orientando a la psicología, que es las neurociencias, es decir, entender a la psicología como una ciencia natural y biológica que estudia los fenómenos psíquicos desde una experiencia del funcionamiento del sistema nervioso central, el sistema endocrino y la experiencia evolutiva. Yo creo que eso es mirar a la psicología como una ciencia y que creo que todos debemos aprender de eso. Te felicito y te agradezco mucho por haberme invitado y estoy a las órdenes cuando necesites volverme a invitar, aquí estaremos. Gracias, gracias, Diego, por tu tiempo. Y tenlo por seguro que en una próxima nos vamos a ver y de manera presencial para hacerlo en manera de video y sea un poco más interactivo. Así que un beso a todos y nos vemos en una próxima.